Hola, ¿qué tal? Soy Ela Clau. Hola, yo soy Alejandra Parra y estamos una vez más juntas, reunidas, meditando en la palabra entre amigas. Y bueno, ya unos cuantos días de la Navidad. ¡Qué emoción, ya casi aquí! Y pues precisamente tenemos un programa especial para ustedes acerca de la Navidad. ¿Por qué la Navidad? Pausando un poquito nuestro estudio de Colosenses, que lo vamos a retomar entrando el año, porque también vamos a tener un programa especial para Año Nuevo. Entonces, las invitamos a que estén con nosotras, porque va a estar muy padre, muy bueno. Y aparte, lo que queremos hacer precisamente es ¿por qué la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Sabemos la historia de la Navidad tradicional, pero ¿por qué tenemos Navidad, Ale? Bueno, pues todo comienza con un mandato, ¿no? En el jardín del Edén. Así es. ¿Recuerdas cuando el Señor les dice a Adán y a Eva, pues pueden comer de todo esto, pero específicamente de este fruto que da ese árbol que está en medio del Edén, pues no lo toquen, no lo coman? Y ahí empezó nuestra historia, toda la historia, el pecado llega y tergiversa todo. Entró a la humanidad, ¿no? Porque Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Él nos creó para tener una relación personal con Él. Y antes de que, y eso lo vamos a leer ahorita, antes de que Adán y Eva pecaran, desobedecieran a Dios, Cristo preencarnado, Dios caminaba con ellos y no tenían vergüenza, tener una relación personal con Él. Y Él vino precisamente al mundo, creó el mundo y a los seres humanos para alabanza y gloria de su nombre y tener una relación personal con Él que se rompió. Vamos a ver en dónde, en Génesis 3. Génesis 3, del 3 al 5, y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es lo que dijo la serpiente astutamente y se introdujo en la mente de la mujer. Transgiversó la palabra de Dios. Así es, transgiversó la palabra de Dios. Sedujo a la mujer, exactamente, Eva. Así es. Y pues Eva se dio al pecado, cayó. Pero fíjate qué interesante porque dice, y serás como Dios. Ahí es el mismo pecado que Lucifer, Satanás, tuvo cuando él fue expulsado de la presencia de Dios. Quiso el orgullo, ser como Dios. Quiso ser como Dios y nadie, absolutamente nadie. Podemos serlo. Claro que no, hay un solo Dios nada más. Entonces el pecado entró en la humanidad. ¿Y qué pasó? Vamos a leer los siguientes. ¿Qué les pasó a Adán y Eva? Nos vamos del 6 al 7, ¿verdad? Del 6 al 7. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues desobedecieron, mintieron, hice por acá, echaron culpas, que ahorita lo vamos a leer a continuación. Fíjate que, ¿qué pasó? Hay una traducción que dice que es como escamas se le cayeron de los ojos, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, él respiró aliento de vida en su nariz. Y ese es el Espíritu Santo que les dio para vivificarlos y para darles vida. Entonces ellos tenían vida en su espíritu. Al momento de desobedecer, de caer en la tentación y de querer ser como Dios y conocimiento del bien y el mal, porque no conocían el mal hasta ese punto, el Espíritu Santo partió de ellos y murieron espiritualmente. Entonces, ahí fue cuando murieron espiritualmente. Y vamos a ver, por eso Dios dijo, ciertamente en el momento que ustedes coman, ¿qué dijo? Morirán. Ahí murieron espiritualmente. Pero ahí todavía no sabían, ellos creían, después de esta vergüenza,
trataban de esconderse del Señor, Sí, ¿verdad? y aquí ¿qué el hace? Señor, Eso hace el pecado. El pecado hace ajá, que te escondas que te de Dios, avergüences de lo que quieres saber hiciste, nada de ¿verdad? Dios y trae vergüenza. Así es. Y nos vamos a Génesis 3:9 y dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió en el 10, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nos vamos al 11. ¿Qué te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces ahí el Señor pues, ya sabía lo que había pasado. El Señor es Dios y nos conoce perfectamente y sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Y Él sabe perfectamente lo que pensamos. Y sabía que Adán y Eva habían pecado y habían comido del fruto prohibido. Y yo aquí, en algún momento de mi vida, y fue contigo, Ela, lo quiero reconocer, pues cuando estudiábamos esto en algún otro momento de nuestra vida, me hacías ver y me quedó bien claro esta parte. Dios estaba dándoles una oportunidad más, tanto a Adán como a Eva, de pedir perdón, de sentirse arrepentidos de lo que habían hecho. Pero no. ¿Pero qué pasó? A ver, lee, ¿qué pasó? ¿Qué le respondieron a Nos Dios, vamos- Adán y Eva? Nos vamos al Adiós. versículo 15, si no me Al 15, equivoco, y del dice, mismo, ¿verdad? 3. bueno, no, Dios de un poquito antes que en el, ¿qué será? por lo que hace. Entonces el Señor, el 14, ahí está. Ok. Porque, espérame. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ese es el 11, ¿no? Que has comido del fruto del árbol. Entonces, en el 12, ¿qué empezó a pasar? Así es, el hombre, luego el hombre dice, o sea, Adán, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, en el 13, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer pues contesta, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí vamos a ver qué hace el pecado. No tomas responsabilidad de tu pecado y le echas la culpa de al lado. Ahí está el juego de la papa caliente, sí, de la papa caliente. Yo no fui. Ese es el resultado del pecado. Cuando empiezas tú a culpar a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a la maestra de kindergarten, al pajarito que se cayó. Al pastor, a la hermana que comparte en la iglesia. Entonces, no estás reconociendo tu pecado. Y eso se llama orgullo. Así es. Orgullo, no reconocer tu pecado. Y no hubo humildad, o sea, y no hubo, por ningún momento se les ocurrió decir, Señor, perdóname, sé que hice mal, pero ya lo hice, ¿qué hacemos, no? Exacto. ¿Qué hacemos? Entonces. Y ahí viene la promesa. ¿Qué es? Ahora sí, la sentencia, pudiéramos decir, el veredicto más bien, del juez de jueces, que es Dios Todopoderoso. El Señor les respondió. A este acto de desobediencia, y el acto este es el primer acto, por ejemplo, que destruyó el plan, podríamos decirlo así, de la humanidad, ¿no? De tener esa relación personal con Dios, ¿no? Destruyó esa relación. De hecho, la relación que ya había comenzado, que ya habían comenzado a tener con Dios, quedó rota precisamente por la desobediencia, por el pecado, por la falta de humildad, por el orgullo. Y el Señor le contesta en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer. Primero, espérame, el 14, ¿qué le dijo el Señor? Primero a la serpiente. Sí, ya lo leímos. No. A ver, el Señor a la serpiente. Ok, dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, y el Señor Dios dijo a la serpiente, ándale, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí se entiende que la serpiente tenía patas. Pudiera haber sido un tipo de dinosaurio. Algunos estudiosos sí lo dicen, ¿verdad? Dicen que puede haber sido un animal muy exótico porque decían que era muy astuta y preciosa. O sea, tú ves una serpiente y tiene unos colores maravillosos. Sí, muy bonitos. Y unos ojazos, imagínate. Entonces, esa es la sentencia a la serpiente. Y luego, ¿qué más dice ahora? La destinó a arrastrarse por el resto de su vida. Y en el 15 va con la mujer, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Que aquí cabe mencionar algo que también comentábamos en otro estudio. ¿Cuál es la simiente?
¿A quién le está diciendo entre tu simiente? Le está hablando a la serpiente, no al diablo, al enemigo. A Satanás. A Satanás. Primero sentenció a la serpiente por prestarse al juego de Satanás y ahora le está hablando a Satanás. Y le dice, pues pondré enemistad entre tu simiente, o sea que todo lo que venga del mal es la simiente de Satanás, humano, del enemigo. Todo lo que venga o cae del pecado, pudiera decirse. Ahí ya va a haber dos humanidades, pues podemos decir que dos vertientes, ¿no? Exacto. Está la simiente de Satanás, del enemigo, y la serpiente de la mujer. Dice, entre tu simiente y su simiente, cuando volteas, bueno, su simiente es la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? El humano, Cristo. ¿no? Cristo. Ahí está, él. Por eso es él. Y entre mayúsculas. La simiente de la mujer va a venir de una mujer. Así es. Él te herirá en la cabeza, que es Cristo, y tú lo herirás en el talón. ¿Verdad? ¿En dónde fue eso? En la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Ahí. La muerte de Aquí Cristo. ya tenemos toda la historia de la humanidad. Cristo va a venir y va a aplastar la cabeza de Satanás, ¿verdad? Ya está como una profecía. Ya está dicho. Va a venir un Salvador que te va a salvar precisamente de este estado de pecado y de maldad. Y va a haber justicia. Hay justicia. Dios es un juez justo. ¿Qué pasó? No leímos, pero sí o sea, ellos se entretejieron hojas de higo para cubrirse su vergüenza, su desnudez. Y Dios dice, no, tú no te puedes cubrir tu pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Entonces Dios mató a un animal inocente y le quitó sus pieles y los vistió. Esa es una figura de que Cristo va a derramar su sangre por nosotros y nos va a vestir y cubrir de él, va a cubrir nuestra vergüenza. Y sabes que yo anoche que nos veíamos y que me quedé pues preparando, me imagino igual tú, una de las preguntas que me hacía, bueno, todo era perfecto porque todo era tan bonito, todo estaba tan bien, ¿qué pasó, no? Y si te pones a pensar, tú si eres mujer y nos estás viendo, que ojalá así sea, ¿qué pasó cuando ella tenía una relación perfecta con Dios, cuando tenía un marido perfecto, cuando su entorno era el más precioso de todos los entornos perfecto, que uno yo creo que se pueda imaginar? Bueno, pues Eva, como tú y como yo, que caemos ante los engaños del enemigo, ¿sí? Ella quedó totalmente vulnerable, la mentira del enemigo la engañó, ahora sí que la tomó como a ti y a mí nos puede tomar, y pues, ¿qué hacemos muchas veces nosotras hoy en día? Tomamos decisiones totalmente independientes de quién, de nuestro esposo, no consultamos para nada a Dios, y Eva se vio sola y no consultó con su esposo absolutamente nada, no obedeció a Dios, no lo tomó en cuenta tampoco, y basada en qué, en sus emociones, en su propio razonamiento. Y yo no sé si esto te suena algo parecido, ¿verdad? Igualito, ¿verdad? Eva se sintió en libertad de cuestionar lo que Dios había dicho que era bueno para ellos, que era que así lo estaba estipulando él, y por lo tanto, por su desobediencia quedó esclavizada. Por lo que de ahora en adelante una vida muy diferente, pues nos esperaría a toda la humanidad. De ahí venimos así ya es, descendientes de Adán. Una relación diferente incluso con Dios y con nuestro esposo. Porque ya hay disensión, por eso hay disensiones. Porque luego, ¿qué le dijo ahora a la mujer? A ver, lo leo. Sí. A la mujer luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. O sea, por eso no fuimos creadas para tener dolor en el parto, así como los animales no tienen dolor cuando paren, pues nosotras sí. Entonces ese es nuestro castigo físico. Él tendrá dominio sobre ti, dice. Tu marido. Así es. ¿Qué onda? Pues él te va a controlar. Él va a gobernar sobre ti. No quiere decir que ellos sean más que nosotros. Fuimos creados a la imagen de Dios. Ambos. Tenemos el mismo valor. Para Dios tenemos el mismo valor. Pero ahora sí, entregó los roles.
al varón y a la mujer. Ahí empezaron los roles distintos Del esposo y para la esposa, ambos, ¿no? Y también fue con Dios, digo, también fue con Adán. No nada más se dirigió a Eva, también se Ahí dirigió va. a Adán. ¿Y qué le dijo Adán? Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Aguas, el trabajo no fue la maldición, ellos ya estaban trabajando antes del huerto del Edén. Lo que ahora iba a ser pesado, porque iba a producir espinos, cardos, bichos, todo eso feo que vemos por ahí es que produce la tierra. Las plantas del campo, y ¿verdad? Las plantas del campo, todas esas hierbas, espinas y demás, vienen por el pecado. Y fíjate muy bien, porque la orden fue dada a Adán. Adán le dijo a su esposa. Entonces, por eso le dijo Dios, como escuchaste a tu esposa más que a mí y le obedeciste a tu esposa más que a mí, pues ahora te va a pesar. Te va a costar. Te va a costar y te va a doler trabajar. Así es. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, que es cuando nosotros, la muerte física. Así es, muramos físicamente y nos vayamos, pues. Entonces murieron espiritualmente cuando se vieron desnudos y huyeron de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Por eso el mundo está como está. La mayoría que no cree en Cristo Jesús, en el Salvador precisamente de nuestro pecado, de la maldad. Entonces, entró el pecado. Así es. El pecado hace que huyamos, el pecado hace que nos escondamos, el pecado hace que no le hagamos caso a Dios, que no le creamos, que es más, no existe. O sea, si para mí no existe Dios, pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero siempre hay consecuencias para nuestros actos. Oye, Eva, pero este no es el final de la historia. No, claro que no. Hay una muy buena noticia para nosotros, para toda la humanidad. Un Salvador que nos va a salvar de este estado de pecado, de la condenación de nuestro pecado, que la palabra es muy clara. El pecado, la condenación del pecado es muerte. Si quieres te leo Miqueas 5:2. ¿Sale? Y dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña, pero tú dice, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, porque Dios siempre ha existido, Dios es Dios. Sin embargo, hablaba de Cristo, ¿no? De aquel que nacería de una virgen. Eso lo vamos a leer también ahorita. En Isaías 5:14. Vemos que ya dijo en qué lugar va a salir nuestro Belén, gobernador de Belén. Entonces vamos ahora sí desenvolviendo las profecías de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué tenía que venir? Tenía que salvarnos de nuestro pecado, de la maldad y de la paga del pecado, que es muerte eterna, y del castigo eterno, que es el infierno. ¿Okay? El castigo eterno es pagar por nuestros pecados, es lo que nos merecemos, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios, que tiene que pagar por el pecado. Sí, es verdad. Isaías 5:14 dice, por tanto, o no, por tanto el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. No, ese no es. Ese no es. 7:4. Ay. A ver. ¿Por qué te fuiste el 14? No sé por qué me fui al... No, 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Ahí está. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Sí. Ahí vamos desenvolviendo todo, cómo Jesús tenía que venir, cómo Jesús desde el principio, desde la eternidad, porque dice desde la eternidad ha existido, desde la eternidad el plan de Dios ha sido hecho. Nada fue sorpresa para Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar y de ahí nos vamos a Isaías 9. Porque dice, fíjense lo que dice aquí, después de que nos anunciaron que una virgen traería a Cristo, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Sí? Y de ahí dice, nos vamos al 6.
Isaías 9:2, y luego nos vamos del 9, del 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hasta ahí. Isaías 9, 6 y 7. Entonces, ¿qué vemos? Cristo, ¿quién es Cristo? Es el príncipe de paz, es el consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así es Cristo, es Dios con nosotros. Entonces, te estamos leyendo del Antiguo Testamento y desde Génesis para que te das cuenta del plan de Dios de redención para la humanidad. De esto se trata la Biblia. Y de eso es lo que se trata la celebración de la Navidad, ¿sí? Okay. Del reconocer que ahorita tenemos pues la oportunidad de reconocer nuevamente el gran sacrificio que se hizo en la cruz por la salvación de nosotros, pero antes de que Cristo viniera a esta tierra, ya Dios tenía un plan para ti, para mí, que fuéramos de alguna forma, tuviéramos esa oportunidad de arrepentirnos de ese pecado para renacer de nuevo. Para renacer de nuevo. El Espíritu da vida al Espíritu. Entonces es ahí donde vemos en Juan la referencia, ¿no? Que Él es el que nos da vida a través de Cristo Jesús cuando nosotros venimos a creer que Él es Dios, Él es el Salvador y que vino, pagó la pena de muerte que nos merecemos por pecadores, pero no se quedó en la tumba vacía. Sabemos la historia. Él resucitó, la tumba está vacía y gracias a que Él venció a la muerte y al pecado, podemos nosotros venir a Él, entregarle nuestras vidas en arrepentimiento y Él viene a residir en nosotros y nos sopla ese aliento de vida a través de su Espíritu y nos da vida eterna con Él. Y aquí está Lucas. En Lucas vamos a ver Lucas 1:26. Todas las Navidades. Así es. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes, esa me pone la piel de gallina, ¿no? A mí también. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué vemos en María? María conocía que iba a venir un Salvador, y ella su Salvador, también ella está buscando ese Salvador. María reconoció la voz de Dios y le creyó. Y conocía la profecía, sabía que de alguna forma él tenía que venir. Y ella le creyó. Era una jovencita, se dice que era como entre 13, 14, 15 años. Fíjate que, pues obviamente en ese entonces a esa edad se casaban. Algo bien rescatable también de María es que ella era una mujer, para creerle a Dios, es que ella tenía que tener una vida entregada a él. Y conocía. Y conocía su le palabra. Tenía temor, le creía. Respetaba, amaba a Dios, creo Así yo. Es, entonces, y es lo que tenemos que copiar. Ese es un ejemplo perfecto para nosotras como mujeres. Ser mujeres
de Dios, creer la palabra de Dios, creerle a Dios y Sí. estar conscientes de que Él tiene un mejor camino que el nuestro Claro. para cada una de nosotras, para nuestra familia. Y qué mejor que en una fecha como esta ¿Verdad? podamos compartir de la El palabra de verdadero Dios, así, significado de la Navidad, a de la nuestros Navidad. hijos, a nuestra Que familia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que todos somos pecadores, ¿verdad? Como fuimos, Así es. en una Adán y Eva, el no reconocer nuestro pecado, el echarle la culpa a los demás, el mentir, el engañar, eso nos separa de Dios. Somos pecadores, nacemos pecadores, pero gracias al plan de redención de Dios, Cristo vino a cumplir ese plan de redención. Y Así pues le es. damos gracias al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces damos este tiempo, pues se nos No, acabó. Sí, ¡Feliz Navidad! así es, feliz Navidad. Y recordándote que las mentiras que el enemigo contaba desde entonces, las sigue contando el día de hoy. Las No sigue le contando el día de hoy, y no le usa su creemos. palabra también, entonces aguas, es bueno, Pero la esperanza es Cristo. Claro, La esperanza creer siempre va a en ser Él, Cristo. venir a Él y Así es. regocijarte de que Así vino a es. este mundo, por eso es la Navidad, Y un venimos a abrazo. regocijarnos porque Cristo vino. Ay, sí. Feliz Navidad a Dios las todos. bendiga y nos vemos la próxima Emisión. emisión para el año nuevo. Dios las Así es, bendiga.